San Juan capítulo 14. Gracias por la paciencia. San Juan capítulo 14. Y la otra semana yo hablé sobre el Dios de Israel es un Dios de milagros. El Dios nuestro es un Dios de milagros. Y la verdad que hablar de milagros, hermano, es fantástico porque hay muchísimos en la Biblia, pero posiblemente yo estoy haciendo énfasis porque creo en los milagros, creo en Dios que todavía hace milagros y que puede hacer un milagro en mi vida y un milagro en usted también. San Juan 14, verso, voy a leer solamente el 11, 12 y hasta el 14. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén, amén. Padre amado, hermosa tu palabra en la que nos muestras tu poder, tu misericordia. Y Señor, aquí estamos nuevamente, Señor. Estamos, Señor, tratando de hacer lo mejor que podemos para tu gloria, llevando tu palabra, Señor, a tu iglesia y a todo aquel, Señor, que te ama o que quiere conocerte, que quiere saber de ti, Señor. Permita, Dios eterno, que esta palabra haya cabida en los corazones, en las mentes y pueda ser recibida. Y que mientras hablemos, Señor, la fe crezca en nosotros, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Padre Santo, sé que hay muchas necesidades, Señor, pero siempre una expresión mía y que es bíblica es que si tú cuidas de las aves, Señor, cuidarás también de nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios y al Cordero. Esa es otra expresión bíblica y que yo siempre, ¿verdad?, la digo. La otra semana yo culminé leyendo en Lucas 1, donde nos habla, ¿verdad?, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el ángel habla con María y le dice, ella hizo la pregunta, ¿cómo será? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo, ¿verdad?, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le menciona que él, hermanos, Jesucristo vendría, reinaría, ¿verdad?, se sentaría en el trono de David, su padre, porque Jesús es de la descendencia de David, o Dios le prometió a David que de su descendencia vendría el Cristo. Y por eso, hermanos, el milagro de la encarnación de Jesucristo, ¿verdad?, es el tema central del cristianismo. O sea, sin esto, hermanos, no puede haber cristianismo y por supuesto sin la resurrección y sin el sacrificio. Pero San Juan, el discípulo amado, él en su evangelio nos relata que Jesús era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto
¿verdad? Fue en el principio con Dios. Menciona Juan que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero en el versículo 14 del capítulo 1 de San Juan, dice Juan que aquel verbo, ¿verdad?, habitó entre nosotros. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿verdad?, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan dice, vimos su gloria. Y me encantan los evangelios, hermano, porque Juan presenció los milagros que Jesucristo hizo. Y eso, amados hermanos, pues nos da a nosotros convicción y seguridad que la Biblia es la palabra de Dios. Que los que la escribieron, hermano, como dijo Juan, de lo que hemos visto y oído, de eso les escribimos. Y bendito sea el Señor, porque el ángel le dijo a María, antes de irse, le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Ese texto lo mencionamos, fue de los últimos que mencionamos. Y cuando él dice, no hay nada imposible para Dios, es eso. Hay cosas que para nosotros, para el ser humano, llega un momento en que ya nada se puede hacer. Ya solamente un milagro. Y de eso se trata, hermanos, de que usted vea que Dios todavía hace milagros porque no hay nada imposible para Él. Esa debe ser, hermanos, nuestra convicción. Bendito sea el Señor. La otra semana yo inicié con lo que Juan escribiera. Juan escribió en el 20 de San Juan, verso 30, y dice que hizo además Jesús otras muchas señales en presencia de sus discípulos. Observe conmigo que fueron señales, milagros, prodigios en presencia de los discípulos. No los hizo, ¿verdad?, donde nadie sabía. No, la gente presenció milagros. Y Juan dice que no están escritos en este libro. O sea, Juan está relatando que Jesús hizo muchos milagros en presencia de los discípulos, pero que no estaban escritos en ese libro. Dice, pero estos, los que sí se escribieron con el propósito, hermano. O sea, vea conmigo que los milagros tienen el propósito de que la gente crea, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso a mí me pareció, hermanos, interesante hablar de milagros, porque los milagros tienen el propósito de que los que no creen, crean a la palabra y crean a Jesucristo como su Señor y Salvador. Solamente vea conmigo que la Biblia relata que Jesucristo inició su ministerio a la edad de unos 30 años. Eso dice la Biblia en San Lucas capítulo 3, verso 23. Pero este texto, hermanos, vea conmigo este texto que tiene pues bendición. Dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas. Vea eso, Jesús enseñaba. Entonces, recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Sigue diciendo el texto. Y predicando el evangelio del reino. Y sigue diciendo. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Observe que Jesús como maestro enseñaba la palabra. El creyente debe entender cuán importante es, hermanos, sentarnos y aprender la palabra.
Usted no puede vivir de emociones, hermano, porque un día usted se levanta contento y feliz diciendo que Cristo vive, pero otro día se va a sentir triste, se va a sentir preocupado, se va a sentir, hermano, con tanta cosa que si no estamos firmes en el conocimiento de la palabra, seremos creyentes, hermano, pues no muy estables, no muy firmes. Por eso es tan importante, hermanos, apartar tiempo para aprender la palabra, leer la Biblia, sentarse, hermanos, a ver la escuela dominical. El mensaje, hermano, tiene un propósito de edificar la iglesia. Entonces, y otra de las cosas que Jesús hacía, predicaba, enseñaba y sanaba a los enfermos. Para los que somos creyentes, hermano, creemos en los milagros, pero bienaventurado aquel que sin ver cree. Porque los milagros, hermanos, son añadidura para que los que no creen, crean a la verdad. Pero Jesucristo, ¿verdad? Hacía milagros y la gente, hermanos, pues eran milagros que la gente no podía refutar. La gente veía los milagros y estoy hablando que había gente a favor de Jesús y gente en contra de Jesús. Gente era bendecida con la palabra, con los milagros, pero dice la Biblia, se lo voy a leer, que San Juan 11:47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Se fija, hermano, que yo no le estoy hablando de milagros inventados o que alguien, ¿verdad? ¿Verdad? No más lo trae para que son mentiras. Eran milagros que Jesús hacía reales, que sus opositores, los fariseos, aún los sacerdotes religiosos, hermano, dicen verdaderamente, Él hace señales y milagros. Reconocían, hermano, y dice, muchas veces tenían que decir, pero ¿saben qué? Esos milagros son del diablo. Porque no querían reconocer, hermano, ¿verdad? Que Jesús venía del cielo, aunque Nicodemo reconoció. Él dijo, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace esas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, ese Nicodemo reconoció, bendito Dios, y qué bueno que un día nació de nuevo Nicodemo. Al hablar de milagros, hermano, puse, hermanos, un milagro de San Juan capítulo 2 muy conocido. San Juan capítulo 2. Encontramos a Jesús en Caná de Galilea y todos sabemos, ¿verdad?, que Jesús fue invitado con sus discípulos a unas bodas. Y pues aquí está la hermana Irma con su esposo, ¿verdad?, que ellos, pues ella viene a dar la escuela dominical. Tuvimos la dicha de estar en Caná de Galilea, tuvimos una reunión ahí, oramos por los matrimonios. Y Dios nos ha dado esa dicha y nos han quedado sus hermosos recuerdos, hermano, de ver que lo que la Biblia menciona existe. Dicen mis hermanos que en esa boda faltó el vino. Y según la cultura hebrea, hermanos, que faltara el vino en una boda era vergonzoso. Pero no solo en la cultura hebrea, yo creo que en todos lados que nos ha tocado que a veces la comida no ajusta. Y uno está apenado porque llegó una visita y no hay que darle. Y ellos vinieron a eso, a comer. Entonces, la madre de Jesús viene y le dice a Jesús, a ver cómo le dice, sencillamente le dijo, no tienen vino. Ahí es donde Jesús contesta y le dice, bueno, ¿y qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Es interesante, voy a tratar de resumirlo por cuestión de tiempo, pero María sabía
porque ya el ángel le había dicho que él sería el Mesías. Cuando Jesús le dice, mi hora no ha llegado, es porque Jesús se movía por el tiempo de Dios, no por lo que alguien más le dijera. Y lo que aquí, hermanos, la Biblia registra es que ella da un consejo a los que estaban ahí y les dice, haced todo lo que Él os dijere. Me parece muy bonito, hermano, porque yo creo que si la gente que es religiosa oyera el consejo de María de hacer lo que Jesús dice, hubiera más gente sirviendo al Señor. Porque, bueno, sencillamente escucha el consejo de ella, haga todo lo que Él os diga. Y sigue registrando la Biblia que había 6 tinajas que de acuerdo a la purificación las usaban para eso, pero que en esas tinajas dice que cada tinaja cabían de 2 a 3 cántaros, pero en cada cántaro cabían 20 litros, porque yo no me había detenido a ver eso. Pero me llamó la atención, dije, bueno, si en cada tinaja cabían 2 o 3 cántaros de 20 litros, estamos hablando de 60 litros en una tinaja. Y 60 por 6, hermano, nos da, bueno, quiero ver si lo estoy haciendo correcto. 40 litros por 6 hacen 120 litros. O sea que en una tinaja cabían 120 litros, si eran 3 cántaros. Y si usted multiplica 120 litros por una tinaja, por 6 tinajas, le dan 720 litros. Entonces, solamente la observación es que usted vea que no era poquita el agua. Ahora, el milagro que ahí sucede es bien importante que usted lo observe, hermano precioso, porque lo tenemos hasta trillado, el milagro de que convirtió el vino o el agua en vino. Pero observe, hermanos, que este milagro, y en el verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Mire esa expresión, manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. O sea que este milagro de convertir el agua en vino ocasionó que sus discípulos dijeran verdaderamente, este es el Mesías. Y por eso, hermano precioso, yo le estoy hablando de milagros para que usted también ponga su fe y su confianza en Jesucristo. Y dice que manifestó su gloria. Y viene a mi mente, hermanos, que en el Éxodo, cuando Moisés hizo el tabernáculo, descendió la presencia de Dios, hermanos, al lugar santísimo, y le conocemos como la Shekinah de Jehová, pero descendió su gloria. Y yo he estudiado el tabernáculo y aprendí, hermanos, que Dios habitaba en el tabernáculo, porque a Dios nos da a entender que le gusta habitar en medio de su pueblo. Porque acuérdense que alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus de Israel. Y que Jesucristo, hermanos, el verbo hecho carne, habitó entre nosotros. Juan 1:14. Y vimos su gloria. Y aquí está diciendo, hermano, que al hacer el milagro, pues manifestó su gloria. Entonces es muy linda la escritura, hermanos, cuando usted la lee pidiendo al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos revele. Jesucristo, hermanos, es importante entender que hace 2000 años vino a esta tierra y ni el más sabio, ni el más elocuente o lo que usted quiera ha podido negar esa realidad.
¿Y por qué el ser humano no se detiene y sencillamente dice, hace 2000 años vino alguien que se llama Jesucristo? Y que no solamente hizo milagros, hermano, sino que dio su vida por la humanidad. Y de eso tratamos, hermano, de a usted persuadirlo para que ponga su confianza en quien puede salvarle y darle vida eterna. Bendito sea el Señor, porque de eso se trata esto, hermano. Entonces, un milagro, en este caso, que convirtió el agua en vino, y el maestresala, hermanos, se quedó admirado. Dijo, pero todos sirven el buen vino al principio, ¿verdad? Pero cuando ya están alegres sirven el otro que ya es más corriente. Pero tú has dejado lo mejor para el último. Pero hermano, no se olvide, hoy la hermana hizo énfasis, ¿verdad? En nuestra posición en cuanto al vino, que usted tiene que tener su propia convicción de acuerdo a la palabra. Porque muchas veces andamos, hermano, de lo que alguien dice por ahí, y ahí nos llevan como los ídolos de un lado para otro. Tenemos que ir a la palabra. Y algo bonito, hermanos, es de que nosotros no hacemos tanto énfasis en el tomar o no tomar, sino que en el vino, símbolo del Espíritu Santo. Ese vino alegraba el corazón, hermano, estaba riquísimo. Y que también este vino tipifica, hermanos, a la palabra de Dios. Y que cuando gustamos, hermano, o cuando hacemos de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, entonces podemos saborear este vino de la palabra. Hermano, por eso hay tanto creyente, hermano, y tengo que dirigirme a los creyentes. Y gloria a Dios por ustedes que se sientan a oír, a aprender. Pero hay gente que se llama creyentes, hermano, pero que realmente no están firmes en la fe, porque no conocen la escritura. Y por eso, hermano, por eso es que la Biblia puso maestros en la iglesia. Y algo interesante, un pastor debe ser maestro, evangelista, pastor y por ahí para allá. Pero mientras el creyente no empiece, hermanos, bien, porque aceptar a Cristo es el primer paso, el segundo es crecer. Porque hermanos, un niño no se queda niño, empieza a crecer, a alimentarse, va creciendo. Y si usted no aprende a tener buenos hábitos, ser disciplinado, ser ordenado, hermano, pues va a ser un creyente, hermano, que Dios tenga misericordia, que vamos a ser salvos, pero así como por fuego, dice Pablo. Gloria al Señor. Y pues hablar de milagros, hermano, le digo que es algo maravilloso, porque la Biblia registra muchos milagros. Y eso nos debería, hermanos, de despertar y decir, bueno, hay un Dios que no vemos, pero que existe, que hace lo imposible posible. Estaba pensando, o puse aquí la cita, hermanos, de aquel endemoniado, que le conocemos como el endemoniado gadareno. Cuando Jesús, hermanos, cruzó el mar de Galilea y llegó a Gadara. Gadara son hermanos, la tribu de Gad. Acuérdense que hay 12 tribus. Pero la Biblia registra en San Marcos que cuando llegó Jesús a Gadara, hermanos, salió al encuentro un endemoniado. Y cuando usted estudia a ese hombre, hermano, verdaderamente, hermanos, nos damos cuenta que era un ser humano poseído por el diablo. Y dice, hermanos, que moraba en los sepulcros. Y que este hombre, nadie podía atarle. Si lo ataban con cadenas, hermano, él las desmenuzaba, las quebraba, hermanos, pero también se lastimaba. Y andaba dando voces por los cementerios, hermano. Y aquel hombre verdaderamente era lástima, porque él tenía familia. Y sin embargo, cuando Jesús llegó, hermanos, dice que él se hería con piedras,
Pero cuando vio a Jesús de lejos, clamó a gran voz y dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Se arrodilló ante él y corrió y se arrodilló ante él y le dijo, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Acuérdense que estaban hablando ahí los demonios. Y esto, bueno, Jesús, Él tiene la autoridad sobre los demonios. Él tiene potestad en el cielo y en la tierra. Le dice: ¿cómo te llamas? Y el demonio dijo: somos legión, somos muchos, pero danos permiso no nos saques de aquí. Jesús les dio permiso, salieron, hermanos, de ese hombre. Quiero que vea a ese hombre libre. Y que esos demonios entraron en un hato de cerdos, y como 2000 cerdos, hermanos, se fueron al despeñadero y murieron, se ahogaron. Pero aquel hombre quedó en su cabal juicio. Y eso, hermano, se me hace muy hermoso. Mire a donde Cristo llega, hermano, qué cosas lindas hace. Aquel hombre fue libre y dice que lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, y eso hasta les causó miedo. Aquel hombre que ocasionaba temor, que nadie podía acercársele, hermano, ahora usted lo mira en su cabal juicio. Y eso se me hace maravilloso, hermano, porque solamente Jesucristo, hermano, puede hacer esas cosas. Ahora estoy pensando que Jesús dijo: las cosas que yo hago, ustedes las harán también. El que cree en mí, hermano, las señales que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Por eso el creyente, hermano, no puede dejar de creer en el poder que hay en nuestro Señor Jesucristo. Estoy resumiendo un milagro, hermano, que tiene mucho, que aporta mucha información. Pero yo solo pienso en ese hombre en su cabal juicio, hermano, que la gente, cuando se enteró, en vez de regocijarse y alegrarse por ese milagro, le dijeron a Jesús: vete de nuestros contornos, no eres bienvenido, vete. Y yo puse aquí que el hombre se convirtió, o Jesús lo convirtió en un ciudadano útil. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, en ese hombre que le gusta tomar y que ya anda tirado en la calle, que la gente no da nada, le rodean? ¿Se ha puesto a pensar, hermano, que todavía ese hombre puede ser útil en las manos del Señor? Y eso es lo lindo, hermanos, de lo que Cristo hace. Libertó a ese endemoniado. Ahora, lamentablemente la gente, digo, porque le dijeron vete. Y espero, hermano, que usted no le diga al Señor: no eres bienvenido, porque ahí Jesús no fue bienvenido. Y lamentablemente hay gente que le está dando a entender a Jesús: no te queremos aquí, porque donde Él llega, hermanos, Él cambia. Y nosotros queremos seguir nuestra vida de pecado, hermanos, en vez de dejar, ¿verdad?, de que Él nos cambie para una mejor persona, hermanos preciosos. Yo creo que me da tristeza a mí, cuanto más a Él. Y pudiéramos seguir mencionando milagros, hermano, pero yo resumo porque el tiempo corre. En Marcos 4:35 Jesús calma la tempestad y los discípulos decían: pero ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Hermano, mire eso, que Jesús, hermano, no solamente podía sanar, hermano, sino que también, hermano, las leyes de la creación se sujetaban a Él. Y viene a mi mente, hermanos, algo que no le mencioné, que cuando convirtió el agua en vino, mire el milagro que hace, porque hay mucho para aportar. De que la vid primero se siembra o se planta el gajo,
se riega, que crezca, después florea, después se corta, después se hace el vino. Y mire, Jesús el proceso lo hizo al instante. Acortó las leyes, hermano, de la naturaleza. Porque Él es el que da orden, hermano. A la presencia del Señor tiembla la tierra. Y Juan 6, hermanos, aparece el milagro cuando Él con solamente 2 peces, hermano, y 5 panes de cebada le dio de comer a 5,000 personas. ¿Qué le parece ese milagro? Y eso está registrado, hermanos, por las personas que lo vieron. Y que yo creo que Juan le anduvo ahí hasta repartiendo, bendito sea el Señor. Pero sabe una cosa, hermano, como el tiempo corre, pues los milagros muestran, hermanos, el poder y la grandeza de Dios. Jesús dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hay veces que, hermano, la gente piensa en Jesús como un maestro más del montón, como decir, allá los filósofos, aquellos de Aristóteles, Pericles, aquellos hombres. Pero no, hermanos, Jesús es más que eso. Y también Él caminó sobre las aguas, resucitó muertos, limpió leprosos, sanó ciegos, levantó paralíticos, hermano. Y todavía, hermano, la gente se la piensa para poner su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y muy lindo, hermanos, a mí me gusta pensar, hermano, que ese Cristo Jesús, pues, prometió volver a nosotros y que sigue haciendo milagros, porque dice Hebreos 13:5 que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y por eso, hermano, el creyente debe tener esa confianza. Me gustó mucho hoy, hermana Irma, lo que usted decía, que a veces tenemos temor el morir. Y en realidad, cuando analizamos a dónde va el que ha puesto su confianza en Jesús, no deberíamos de tener temor. Bendito sea el Señor. Jesús es el mismo y todavía puede y sigue haciendo milagros. Yo mencionaba la otra semana que usted mismo es un milagro. Porque aún el hecho, hermanos, de cómo usted nació, hermano, es un milagro de parte del Señor. Y el salmista, hermano, no tenía problema en decir, pues, que Dios lo había hecho en el vientre de su madre. Que cuando él contemplaba los cielos, hermano, ya con eso, y Pablo nos lo dijo, ¿verdad? Que la creación, hermanos, da testimonio. Ya con solo ver la creación, nosotros debemos de entender que hay un Dios todopoderoso que ordenó todo. Yo en una ocasión dije, ¿verdad?, que la luna está a una distancia perfecta, el sol a una distancia perfecta de la tierra, porque si la luna estuviera más cerca, hermano, los mares serían tan agitados que no nos pudiéramos bañar. Pero que si estuvieran muy lejos, hermano, las aguas del mar se dañaran porque no hay movimiento. Entonces, hermano, hay cosas que nosotros debemos de decir, bueno, alguien tuvo que haber diseñado esto. Pues hay un diseñador. Es Dios Todopoderoso y Jesucristo, hermano, porque Él estuvo en la creación. Ay, Señor Jehová, gracias por tu misericordia. Un milagro maravilloso, un último milagro que le voy a mencionar, porque hay miles, hermano. Pero un obstáculo para un milagro, le digo esto, un obstáculo para un milagro es la incredulidad. Y Jesús se quiere manifestar a su vida, pero la incredulidad impide que tú lo aceptes como tu Señor y Salvador. El temor, hermanos, también hace que cancela nuestra fe, el temor. Y me pasó, hermanos, brevemente le digo que mi hijo Brian fue infectado en su trabajo con el virus y pues el día, mire qué tremendo, el día que le dijeron que estaba positivo, pues yo me retiré a mi cuarto,
prendí la televisión y empecé a ver ese día en las noticias que ese día habían muerto más de 4,000 personas. Y entonces, hermano, empieza, hermanos, el enemigo a agarrar ventaja. Y tú piensas, ¿y quién dice que yo no puedo ser uno más de la estadística? Pero por eso, hermano, es lindo conocer la palabra, porque con la palabra tenemos que cancelar ese miedo en el nombre de Jesús, hermano. Pero, hermano, el milagro más maravilloso, hermano, te lo digo ya, es el milagro de la salvación. Es el milagro, hermanos, de que Jesucristo sea el Señor y Salvador de nuestras vidas, y que en Él hay vida eterna, hermanos. Ay, Señor, la salvación depende de que la creas y la recibas, porque Jesús ya vino. Él dio su vida en la cruz del Calvario, y ya sabes que Él es real. Pero y si no aceptas su perdón en la fe, decir: Señor, yo creo en ti, sálvame, perdóname, te acepto. Porque entonces la salvación ya la proveyeron, pero tú no la agarras. Por eso que el milagro, hermano, de los que hemos creído, sabemos a dónde vamos si morimos. Y como dijo Pablo, si sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Pero le digo, en ese momento de temor nos olvidamos de estas verdades. Imagínense, y eso que la conocemos la Escritura, ¿qué será aquellos que no tienen, hermano, pero nada de conocimiento? El enemigo y el temor, hermano, hoy en día se está viviendo en este caos. Mucha gente, hermano, no sabe qué hacer. Y por eso estamos tratando, hermanos, de señalarles a Jesucristo, porque Él tiene el control todavía. Por eso en este día, hermano, yo le animo. Le digo que ese milagro es tan hermoso, hermano, que los ángeles se alegran en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿No le parece maravilloso? Que yo no sé si se alegrarán, hermano, cuando Jesús hace un milagro de sanar a un canceroso o a un sidoso. No lo sé si se alegrarán, pero sé que se alegran cuando un pecador entrega su vida a Jesucristo. Allí donde se encuentra, dígale: Señor, te necesito. Ven a mi vida, perdona mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mí, Señor. Gracias te doy por escribir mi nombre en el libro de la vida. Desde este día, Señor, te voy a seguir, te voy a servir, y la gloria sean al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Empiece a crecer, hermano, a leer la Biblia. El Espíritu Santo le va a revelar. Pero sobre todo, hermanos, visite nuestra página www.iglesiadediosmi.com. Y ahí hay enseñanzas que lo van a edificar, que le van a ayudar a crecer. Invierta tiempo en usted, hermano, y esfuércese en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y los guarde. Amén y amén.